Respirar donde antes hubo un bosque te deja sin aliento. Aprendí a caminar entre los tocones talados, por eso pierdo el equilibrio. Deambulo, porque no sé esquivar lo que antes estuvo ahí y ocupó un lugar y tuvo un nombre. Dijiste o insinuaste que hay una voluntad en la ausencia, que tuviera cuidado, que de tanta frondosidad podrías perderme de vista. Que fue una pregunta que yo me hice a los comienzos de qué pasó acá, que había tantos desaparecidos. O sea, si uno hace un recorrido, no hay localidades tan pequeñas en donde haya habido tantos asesinados, ¿no? Desaparecidos, asesinados. Y creo que la historia del frigorífico y también la presencia de lo que fue lo del cura Grupo Escao, o sea, tuvo una particular historia de lucha Río Ceballos. Estamos en la ruta principal de la localidad de Río Ceballos, en la provincia de Córdoba. Efectivos de la Policía Provincial, de la Guardia de Infantería, de la Brigada de Explosivos y de la Comisaría de Río Ceballos han efectuado un procedimiento antiextremista en esta localidad. Estamos frente a una de las viviendas allanadas por personal policial. En este lugar habrían sido detenidas alrededor de 7 personas. Yo recién pude empezar a reconstruir mi pasado. Yo cuando era chico le preguntaba a mi mamá, ¿dónde está mi viejo? Pero nunca me cerró el círculo de por qué cómo había muerto. Mi mamá me dijo, murió del corazón. Jamás, nunca hablamos de mi viejo. Yo estuve mucho tiempo buscando mi historia, reviendo, hablando. Pero para mí mis viejos no los conocí, no tuve ese placer, y fueron siempre unos fantasmas, ¿no? Porque desaparecido no era nada, desaparecido era como... Tenemos que saber adaptarnos
distintos modos que cada uno lleva esto, que cada uno procesa esto. Hay momentos, y todavía lo paso, que no quiero saber nada, no quiero ver. Siento esto, de que siempre lo pude hablar, lo pude decir, a eso uno llama a asumirlo, pero también... Por más que nosotros digamos, no, la hemos asumido, no la hemos asumido también. A mí me pasa. No, asumir no quiere decir aceptar y quedarse con los brazos cruzados. Yo lo asumí. Yo creo que no lo asumí todavía. Quiero que me expliquen qué es asumir para ustedes. Desde que tengo razón de la memoria, sé lo que pasó con mi papá. La última dictadura militar dejó como saldo 30.000 desaparecidos, miles de muertos en enfrentamientos, en tortura, por leyes de fuga, por fusilamiento. Un nombre que se nos ocurrió es una sigla que es HIJOS, que significaría Hijos por la Identidad, la Justicia, contra el Olvido y el Silencio. Creemos necesario la reconstrucción de esta historia. No queremos solamente listas, sabemos quiénes son nuestros padres. Queremos saber qué pasó con ellos, dónde están, qué pasó con nuestros hermanos, los que se llevaron, los que nacieron en cautiverio y nunca más encontramos. ¿Quiénes dieron las órdenes? ¿Quiénes son los responsables del genocidio? Hijos, hijos por la identidad y la justicia, contra el olvido y el silencio. Como que mi papá era una persona que tenía como una mirada desde arriba como muy global de las cosas. Sí, yo creo que era una persona que siempre amaba, con mucho amor, muy desprendido de sus cosas, bueno, él era todo cariño para todo. Yo esa es la imagen que tengo, ¿no? De alguien que amó mucho. Creo que es muy difícil entender lo que vivimos, lo que vivió cada uno en la década del 70, si no apelamos un poco al reconocimiento del contexto político, histórico, social. Estamos hablando de un momento muy álgido, con mucha gran efervescencia estudiantil, de duros cuestionamientos, en general sociales, triunfos del socialismo, de aparición de Che Guevara. O sea, es un clima que contribuyó grandemente a que la juventud comenzara a querer, a buscar ámbitos de participación. Yo era militante, además era delegada del Sindicato de Empleados Públicos. Yo tenía mucho conocimiento, me conocía mucha gente acá. Todos sabían la actividad que yo tenía, que nunca le he escondido la luz del día a los ojos de todo el mundo. Estábamos convencidos de que valía la pena hacer un mundo mejor, que valía la pena y que se podía. Creo que nunca estuvo tan cerca el pueblo realmente del poder como en esos años. Precisamente desde a fines de la década del 60 y comienzos del 70, los militantes populares y las organizaciones populares, digamos, venían atacando muy duramente a los sectores de poder. Se fueron sumando, aparte era una época divina, había un nivel de conciencia en el pueblo, en los barrios, en las villas, de discusión, de asamblea.
quizás se sintieron amenazados como pocas veces en la historia del país y por eso respondieron con la represión más sangrienta. Es decir, lo que ha pasado ha sido eso, ¿no? Tipo tenían una visión, yo no sé, es como que estaban viendo lo que pasaba, pero lo que pasa ahora es lo que él contaba hace 30 años atrás. Que uno empezó a militar en esas organizaciones político-militares, tenía, digamos, sabía que lo podían matar, sabía que lo podían detener, que lo podían torturar y que lo podían matar. Yo, en lo personal, no tenía una dimensión real de que acá se nos iba la vida sí o sí. Tenías que sobrevivir con la certeza de que a la vuelta de la esquina te podían agarrar. Muchísimas desapariciones entre noviembre y diciembre del 75, hubo muchísima gente, todos los días nos enterábamos de gente que era secuestrada, las noches eran una pesadilla en Córdoba, antes del 76. Muy cautos, ¿no? O sea, muy estrictos con los temas de los horarios y todo eso para ver, ¿no? Primero vienen una vez por semana, 2 veces por semana, después se hace más esos días más distanciados, cada 2 semanas, 15 días, a veces pasan un mes. En todo ese año ya empieza a no venir a casa. Estando allá, se sentían, golpeaban, inclusive se sentían los golpes del cuerpo, esto, o sea, esto se sentía, esto era lo que se sentía. El golpe del cuerpo tirado contra las paredes y los gritos. Como un montón de personas como él, digamos, que dieron su vida, así me parece que ha sido gente muy valiosa, muy valiosa, que tal vez se equivocaron en el momento de tomar las armas, si no lo hubieran hecho, y estarían, me parece que las cosas serían otras, tal vez, porque eran gente muy inteligente, leían mucho, eran realmente, eran obreros leídos, era una cosa que hoy no se ve, interesados por qué pasa con la producción, con lo que nosotros hacemos, a dónde va, por qué a la sociedad le falta. Se movilizaban por las cosas. Y entonces, bueno, justamente pienso que por eso lo desaparecieron, pero entonces no sé si no valió la pena. Por ahí valió la pena porque me parece que hay un proceso histórico, así como ahora se está abriendo todo esto, yo calculo que más adelante se va a abrir más y va a ser valorizada esta gente. Bueno, soy Adriana Espilo, soy la directora del periódico Ñu Porá, y esta idea nace en realidad muchos años atrás, cuando yo vivía en el Ecuador en la época del golpe de Estado.
Cuando regresé en el año 85 a la Argentina, pensé que había que hacer un libro sobre el exilio, sobre lo que había pasado todos estos años con la gente que estaba afuera, con la gente que nos tuvimos que ir del país, algunos exilados, otros autoexiliados, en fin. Pero anduvimos más de 2 millones o 3 de argentinos dando vueltas por el mundo durante los 8 años del golpe. Bueno, después la vida a uno le va cambiando las ideas y quedó en este trabajo, esa inicial idea del exilio quedó en el trabajo de empezar a hacer una investigación periodística sobre los familiares, sobre lo que había pasado, digamos, en Sierras Chicas y en el departamento Colón. Un trabajo inédito porque en realidad hasta ahí, hasta la fecha que nosotros hicimos el trabajo, el documental y el libro, había nada más que, bueno, los trabajos nacionales, el Nunca Más, la CONADEP, pero no había un trabajo específico de los departamentos de la provincia de Córdoba, por ejemplo, o los departamentos de las provincias de la Argentina. Entonces se nos ocurrió que dentro del ámbito de cobertura del periódico, que va desde La Calera hasta Jesús María, Colonia Carolla, podríamos empezar a trabajar con toda la gente que uno sabía que tenía familiares presos políticos, desaparecidos, muertos por la dictadura. Y como eran bastantes, empezamos a hacer este trabajo. Y bueno, contactamos primero con los familiares, quienes estuvieron muy predispuestos. No fue nunca nuestra intención hacer un trabajo exhaustivo en términos de cuántos hubo en Río Ceballos, sino por lo menos un muestreo de lo que hubo en La Calera, en Villa Allende, bueno, y en donde encontramos hasta Jesús María. La verdad que fue un trabajo súper interesante, conformamos un equipo periodístico con una colega, Mónica Videla, y un equipo de filmación a cargo quienes hicieron el documental, en donde Sebastián Rodríguez dirigió este documental con un equipo de personas, todos estudiantes de la Escuela de Cine, fotógrafos y camarógrafos. Creo que el impacto mayor fue justamente para los jóvenes, escuchar los testimonios de cada familia donde fuimos, a donde nos recibieron, porque no solo era una persona la que se entrevistaba, sino que empezaron a sumarse los hermanos, los hijos, las madres. Hemos entrevistado muchas, como verán en el documental, muchas mamás de 80 y largos años que sus hijos fueron presos políticos, muertos o desaparecidos. Entonces, bueno, así surgió la idea y hicimos un documental de 48 minutos que tiene formato para televisión con el soporte del libro donde las entrevistas están mucho más completas. Bueno, entonces en el año 2009 lo presentamos justamente para un 24 de marzo, conmemorando ya los años de la democracia, y donde participaron familiares, por supuesto gente amiga, gente sensible al tema, y después hemos difundido en muchos colegios de la zona. Cada uno de los familiares también se ha ocupado de que se difunda en cada uno de sus pueblos, de sus ciudades, en los colegios fundamentalmente, porque este documental tiene la aprobación, digamos, del Ministerio de Educación para ser justamente rodado, pasado en los colegios, para que los jóvenes que han tenido un gran vacío de información en este sentido puedan tener datos en donde se encuentran con el hijo del vecino, con el familiar tal, con propios familiares. Ese ha sido nuestro objetivo. Hay rumores, mayormente en la gente, de que el sindicato fue, digamos, uno de los entregadores de esa época. El 4 de agosto del 76. El mismo año que llevaron todos los chicos con diferencias de meses. Y
Y bueno, cuando llegó la hora de entrar, bueno, Charo no llegó, hubo otra gente que no llegó. Una vez lo hizo volver a Julio López del avión, porque estaba el frigorífico tomado. A Mario Grayev lo conozco de toda la vida, del pueblo. Pertenecía al grupo 128 de los Boy Scouts junto con mi hermano. Y bueno, a Daniel San Martín también. A medida que van surgiendo las cosas, que ella ve que hay un montón de injusticia, porque era una idealista total, de que si a vos como jefe venía y le gritaba a un obrero, iba y capaz que le recriminaba. Era muy buen dirigente porque era un tipo que no se dejaba llevar por otro. Muy buena persona. Cuando le pasó esto a la Rosario, te decían, sí, la llevaron, pero esta señora estaba metida en esto y así. Y yo lo que recuerdo es que para Daniel estos fueron como los mejores años de su militancia. La idea de hacer un documental sobre los compañeros desaparecidos del frigorífico Mediterráneo surge en gran parte por mi militancia en el Parque de la Memoria. Ahí conocí a Gabriela Morales. Gabriela tenía mucha información sobre los 9 compañeros que fueron trabajadores del frigorífico Mediterráneo y fueron secuestrados por el terrorismo de Estado. Fue una historia que me pareció interesante para contar porque yo vivía en esa época en la zona de Sierras Chicas y todos los días para ir a trabajar, para cuando iba a Córdoba, lo que sea, siempre pasaba por el frigorífico. Y el frigorífico en esa zona es como un ícono, ¿no? Es algo que todo el mundo sabe, alguien conoce a alguien que trabaja ahí, tiene un primo, un pariente, un amigo que trabajó o trabaja ahí. Entonces es algo que está muy presente en esa zona y me pareció interesante un poco contar lo que había pasado ahí durante el terrorismo de Estado. Opté por usar el medio audiovisual porque me pareció que era una manera más contundente de transmitir el mensaje que yo quería dar, porque frente a la cámara yo tenía personas protagonistas de esta historia, o sea, hijos, parientes, amigos, familiares de los compañeros desaparecidos. Y son gente que viven en la zona, que la gente las conoce, como es el caso de Antonio Aredes, el hijo de la Charo Aredes, que es una persona que vive y trabaja en Unquillo, hace sus compras en Unquillo. Entonces la gente lo conoce y puede relacionarse con él cuando lo ven en la televisión, contando su historia sobre lo que le pasó a su mamá. Es alguien que puede decir, yo conozco a esa persona, sé quién es. Entonces me pareció que era una manera de llegar más a la gente del pueblo, de la zona, de todo eso. Me pareció que era una manera que le podía llegar más si las caras que ellos veían frente a la cámara eran caras reconocidas. Bueno, creo que la idea del documental sobre el frigorífico Mediterráneo nace como una especie de complemento a un trabajo que ya estaba encarado y bastante completo de investigación que había hecho Gaby Morales, que trabajó mucho tiempo precisamente en esta investigación sobre el terrorismo de Estado en las Sierras Chicas, y ya tenía una gran cantidad de material de entrevistas, escritos, y en base a eso, ahí es donde se apoya el documental sobre el frigorífico Mediterráneo. De hecho, eso nos aporta todas las puntas para entrevistas, para visitar gente. En principio nace como la idea de un aporte, ¿no? Como un aporte más a las memorias locales, que termina siendo mucho más que eso, porque
digamos, yendo a lo concreto, incluso sirvió como una prueba en el juicio de la amiga causa La Perla, sirvió para poder hablar de los compañeros desaparecidos del frigorífico Mediterráneo, nombrándolos en voz alta en el pueblo, para que eso que estaba ahí, que se sabía, que se hablaba en algunas casas, tuviera la entidad y el peso que le correspondía, ¿no? Y para entender que, como siempre hablamos con los compañeros, que el terrorismo de Estado no estaba en las grandes ciudades, sino que tuvo un gran impacto en nuestros territorios, particularmente en las Sierras Chicas, actuó de manera bastante fuerte. Y bueno, en principio nace como con esa idea, y creo que el peso que tiene en lo audiovisual es interesante porque pone nombres, pone rostros a los nombres, pone rostros a otras personas que han sido incluso, que son parte de la comunidad, pero que sí, a las luchas mismas. Claro, a las mismas la luchas, posibilidad de ver cómo era una asamblea en el frigorífico, la posibilidad claro, que poder tenía. hilvanar esa historia, que eran como elementos sueltos, y poder pensar en términos de lucha, ¿no? Tanto el frigorífico como las canteras del Sauce, las canteras RAI, digamos, me parece que en ese sentido ha sido un aporte muy importante el documental sobre el frigorífico. En relación a la importancia que siempre tuvo para nosotros poder palabras, poner imágenes a esto, el hecho de, por ejemplo, de poder de haber instituido este memorial que hicimos al entrar al frigorífico, movió a esa comunidad y movió a la comunidad de Unquillo y de Río Ceballos a poder visibilizar lo que era invisible. Visibilizar lo que era invisible tiene que ver con la imagen también, y tiene que ver con la palabra. La escuela que está al frente, desde entonces comenzó a hacer su reconocimiento, su acto y su presencia ahí en ese lugar. Inclusive nos pasó que cuando en el proceso de hacer el documental, cuando hablamos con algunos obreros de ese momento que el frigorífico estaba funcionando, no había un desconocimiento total de lo que había sido la lucha y lo que había sido la historia de ese lugar como lugar de lucha. Y como es refiriéndolo a algo que decía fuertemente Rodolfo Walsh, de que pareciera que las luchas populares siempre tienen que empezar de cero. Cuando fue una lucha contra el cierre del frigorífico, ahí frente a esa movilización, gente joven y gente que estaba en esa lucha desconocía e ignoraba toda una trayectoria donde ellos mismos estaban parados. Entonces me parece que eso es como la importancia de poder hacer estas cosas. Por eso yo creo que poder recrearlo, visibilizarlo, transmitirlo todas las veces que sea necesario, tiene su importancia. Y poder ponerle las fotos tienen un impacto muy fuerte. Las fotos nacen de una concepción de pedagogía de la memoria, que es una concepción que en Córdoba la sostienen muy fuertemente los sitios de memoria. Nuestro trabajo siempre articulado con los sitios y siempre nos llevó también a rescatar esos rostros que son rostros de gente de acá, de nuestra gente, de los que formaron parte en su momento de lo que fue las luchas nacionales que se daban, que se dieron en los 70, es para nosotros, tiene como un gran valor y un valor pedagógico. Es ponerle eso de la visibilización, del rostro, de la presencia. Como lo concreto. Claro, eso que lo volvemos a traer, lo hacemos visible, lo hacemos presente, lo sacamos del olvido, del más absoluto silencio.
Duerme en medio del naufragio y sueña que se despierta en el corazón de un hombre que se sacude la pena. Un día me pasó algo inesperado. Me preguntaba qué habría sido de la gente a quien le había perdido el rastro. Como Patricia, una novia de la universidad. Me imaginé que acaso fuera maestra o psicóloga. Me quedé helado cuando vi su nombre en una lista de desaparecidos. Patricia Dixon. Esta es una foto que le sacó Juan y que yo siempre tuve en mis dormitorios. Toda la vida me acompañó a todas partes, la famosa foto. ¿Y vos tenías recuerdo de que la había sacado yo? Perfectamente, me acordaba que la había sacado. Perfectamente. Nosotros hacíamos mucho, además de haber estado en la primaria y la secundaria juntas, éramos guías, que ahí empezó en realidad la cosa más social nuestra. Después empezamos, cuando fuimos más grandes, a organizar estos campamentos más de carácter social, y íbamos y hacíamos trabajo social. A fines del 71 empecé a trabajar con mi hermana Susi y su esposo Octavio. Ellos crearon un programa llamado Las Promesas, que llevaba a chicos de hogares humildes de todo el país a un campamento de verano en la Patagonia. Pues ya se pasaron. Hola. Hola. Octavio y yo veníamos juntos a la villa. El plan era empezar a trabajar con los chicos en el campamento y luego seguirlos de cerca, formando una comunidad que los ayudaría a transformar sus vidas. Llevamos cientos de chicos de toda la Argentina a un hermoso lugar al pie de los Andes. La mayoría nunca había salido de sus barrios y aquí estaban entre los lagos y las montañas de la Patagonia. Ver cómo los chicos se transformaban fue una revelación. Los desafiamos a hacer cosas que jamás habían hecho antes. Tenemos muchas cosas que hacer, pero muy juntos tenemos que estar. La vida nos brinda cosas muy bellas, por eso por ellas debemos luchar. 1, 2, 3 y 4. Me acuerdo que el chico quería sacarle fotos. Yo me acuerdo más para mí, yo me enamoraba de esos chicos y cuando terminaba Era difícil, ¿no? Yo lloraba, ¿viste? Y vos estabas como tranquilo. Y digo, ¿qué hijo de puta? Este no siente nada. Sí, yo me acuerdo una vez que yo te dije, bueno, basta. Hay que seguir que vienen los próximos. En el campamento se juntó un maravilloso grupo de maestros jóvenes con conciencia social. 2 de ellos siempre estarán en mi recuerdo: Mini Viñas y Jorge Chinetti. Jorge era un tipo muy íntegro. Estaba muy comprometido con los chicos. Creía en ellos. Ramón, Mercedes y Luis Lenguaza eran adolescentes cuando vinieron al campamento. Ahora, 33 años más tarde, guardan un vivo recuerdo de Jorge. Inclusive, creo que le invitamos al cumpleaños de mi mamá y mi papá, le invitó al cumpleaños de 15 de ella, tenemos fotos de él. Me acuerdo que yo vi esa foto y cada vez que lo miro no lo puedo creer, que él ya no esté con nosotros. ¿Cómo verías el país, digamos, si estuvieran Carlitos, si estuvieran Mini, si estuviera Sergio, si estuvieran... Primero, lo más importante, los perdimos a todos ellos, ¿no? Eso es lo más importante. Y la verdad que es muy difícil pensar que sería este país con ellos vivos. Seguramente uno estaría más feliz en términos de poder seguir compartiendo el cotidiano y la vida, ¿no? Me parece que en realidad lo que se perdió es el proceso político y social de este país en términos de mayores niveles de justicia, ¿no? En realidad más bien hubo un retroceso, es decir, entonces si hoy tenemos miseria que en la Argentina nunca había existido, con una pésima educación, con una pésima salud, todo aquel que intentó transformarla o luchar para que fuera diferente, miren cómo terminó, ¿no?
Entonces me parece que es importante recuperar la memoria, denunciar lo que se hizo, pero también hay que recuperar la memoria de la posibilidad de cambiar y transformar este país, ¿no? Y eso es lo que hasta ahora no estuvo mucho y falta mucho por hacer. Adiós, adiós, nunca quizás podremos regresar, pero en la vida volverá nuestro canto de amistad. Hola, les habla Juan Mandelbaum, director de la película Nuestros Desaparecidos, para reflexionar un poco sobre cómo es el tema de crear este tipo de obras para contribuir a la memoria. Para mí fue un proceso largo y difícil. Fue volver a encontrarme con historias, con gente que de alguna manera, porque vivo lejos, vivo en Estados Unidos, habían quedado un poco alejadas, en algunos casos muy alejadas, pero a través de este trabajo que hice de buscarlos, de encontrarlos, de entrevistarlos, de compartir momentos muy intensos, compartir llantos, compartir alegrías, crear vínculos muy fuertes. Creo que para mí y para muchos que han visto la película, les ha sido importante, útil, valioso, y eso es algo que a mí me ha dado una gran satisfacción por todo el trabajo que fue hacer la película. En el caso mío fue a partir de enterarme que una novia que había tenido en la facultad, Patricia, había desaparecido, cosa que yo no sabía porque no tenía contacto ni con ella ni con gente cercana a ella. Después de, mientras estábamos en la facultad, todavía en principio de los años 70, 74. Y entonces, bueno, fue una sorpresa así muy triste, muy dura, de saber que Patricia había también sido secuestrada, detenida, desaparecida. Pero bueno, de alguna manera lo hice para honrarla a Patricia, para honrar a compañeros míos de trabajo que desaparecieron, encontrarme con sus familiares, con Alejandra, la hermana de Patricia, con hijos de otros desaparecidos, con nietos de desaparecidos a esta altura. Y bueno, entonces de alguna manera nos hemos acercado mucho, hemos hecho esto, hemos presentado la película juntos en algunos momentos, yo la he mostrado por todo el mundo. De hecho se va a dar ahora el 24 en un festival de derechos humanos en Sudáfrica, donde ya estuvo otra vez. La pasé en la India, pasó por toda televisión pública en todo Estados Unidos, tuvo un impacto muy fuerte. La presenté en muchas universidades aquí en Estados Unidos, donde los estudiantes tenían poco conocimiento de lo que había pasado en la Argentina, del papel que Estados Unidos había cumplido en apoyar a la dictadura. Y bueno, entonces también tiene una función educativa. Y yo creo que si uno puede juntar la parte emocional de recordar a nuestros queridos junto con una parte educativa para tratar de entender por qué luchaban ellos y por qué se hizo un esfuerzo tan grande por eliminarlos, es que podemos aprender y también a partir de ahí desear un futuro con más paz y más justicia. Así que les mando un saludo, espero que puedan tener
buenas charlas y discusiones y aprendizajes en estos días. Y bueno, también espero siempre abierto a sus comentarios y devoluciones. Les mando un abrazo. Me hiciste señales que debía entender, como aquel gesto nuevo de arreglarte el pelo. Miraste como quien mira llover, un instante antes de levantar vuelo. Volviste a tu cauce de estrella fugaz, con tu punto de fuga en el cielo. Creo que ya estabas flotando quizás, un instante antes de levantar vuelo. Ya te mojabas en otro deshielo, un instante antes de levantar vuelo. Todas las líneas del Ecuador, ni el temor y sus muchos anzuelos, todo argumento perdía valor. Un instante antes de levantar vuelo, el río cambia y cambia la sed. Lo habías leído en tu anhelo, estaba ya escrito mucho antes de el instante antes de levantar vuelo. Ya me mirabas desde otro cielo, un instante antes de levantar vuelo. Un instante antes de levantar vuelo. Un instante antes de levantar vuelo. Bueno, hola, mi nombre es Celeste y María Angélica, somos del grupo Ticajén de la ciudad de Río Ceballos. Y queríamos contarles cuál es el motivo del video que se presenta desde Ticajén con respecto a la colocación de las baldosas que se hizo hace 2 años en nuestra ciudad. El objetivo fue traer al corazón de la ciudad, a la vereda de la capilla histórica, en pleno centro de Río Ceballos, el recuerdo de los secuestrados y desaparecidos por el terrorismo de Estado, que eran personas que vivían en nuestra ciudad. Entonces, que sea un recuerdo permanente, que tanto las personas que vienen de visita como los que aquí vivimos y transitamos estas veredas, los recordemos permanentemente. Y el objetivo del video... Sí, bueno, una cosa que decimos siempre es que estas baldosas no son solamente una sucesión de nombres o de datos, sino que son historias de vida. Entonces el video un poco lo que quiere mostrar es eso, las historias de cada uno de estas personas. También un poco la historia propia de la ciudad de Río Ceballos, ¿no? Las particularidades que se dieron en nuestra ciudad, que motivaron de alguna manera la militancia de estas personas que están en las baldosas y su desaparición o su muerte luego. Esta fue un trabajo que hicimos junto con Baldosas por la Memoria de Buenos Aires, que ellos nos ayudaron con la confección de las baldosas, y trabajamos junto al Parque de la Memoria de la Municipalidad de Río Ceballos.
Y junto al Parque de la Memoria, el día que se confeccionaron las baldosas, se hizo un relevamiento de archivos orales, haciendo entrevistas a amigos o familiares de estos desaparecidos asesinados de la ciudad. Y a partir de eso se nos ocurrió hacer este documental, un poco para dejar asentado el momento en el que se armaron las baldosas, que fue una linda experiencia también porque se acercaron muchos vecinos, estuvieron estos familiares y fue un lindo momento más allá de lo que nos convocaba, ¿no? Que siempre es doloroso, dejar asentado esto, dejar asentadas las historias de estas personas. Y nos parecía interesante trabajarlo desde la imagen, que un poco es lo que tiene que ver con este video que presentamos en este momento, que hay muchas películas, muchos documentales audiovisuales que refieren de alguna manera a nuestra ciudad y que es una buena experiencia para los que lo hicieron y poder mostrarlo y contar qué es lo que queremos mostrar en esto, que cada uno cuente qué lo motivó a hacerlo. Y pensamos esto del documental un poco porque también es una forma de tener más llegada a la gente, es mucho más dinámico, trabajando también un poco con las escuelas, que es algo que nos interesa, que se pueda utilizar este material, entonces por ahí desde lo audiovisual es mucho más fácil. Y al mismo tiempo ponerle cara a los desaparecidos asesinados de Río Ceballos, complementar un poco esto de las baldosas con este video que es en donde los podemos conocer. Buenos días a todos. Hoy 4 de diciembre de 2012 damos inicio a las audiencias de debate de esta causa que se caratula Menéndez, Luciano Benjamín y otros por supuestos autores de homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, lesiones gravísimas y sustracción de menores. Un juicio. ¡De pie! La causa La Perla fue el juicio por crímenes contra la humanidad más grande de Argentina. Buenos días, tomen asiento por favor. Durante casi 4 años, 581 testigos declararon ante el tribunal. Fuimos secuestrados por un... Familiares de desaparecidos y sobrevivientes del terrorismo de Estado relataron, 40 años después, los crímenes que padecieron. Fueron juzgados 45 militares, policías y civiles por cometer delitos contra 716 víctimas que pasaron por 3 centros clandestinos de detención. Un juez. El Estado debe ser mejor que los individuos que lo componen. Un fiscal. Estos crímenes que trascienden al ser humano y que afectan a la humanidad toda, no quedan impunes en el Estado argentino. Una defensora. Hay otro grupo de miradas que identifican al defensor con el imputado. Una madre. Cuando yo empecé a luchar, mi hijo ya estaba muerto. Ahora lo sé. Un periodista. Para mí estos 4 años, casi 4 años, fueron muy especiales. Una testigo. Es muy fuerte ser testigo, ¿no? Yo creo que testigo de cualquier cosa es un compromiso muy grande, sea de lo que sea, ¿no? Es jugarse. La sentencia. Crónica de un día de justicia. $40 años. 40 años. ¿Vos sabés lo que son 40 años? Nosotros en todo momento, desde que surgió la idea,
nos pareció muy fuerte y muy atractivo porque éramos conscientes de que íbamos a trabajar sobre un hecho realmente histórico, o sea, trascendental en la historia cordobesa. Digamos, evidentemente es un hecho que se va a estudiar en la historia en los futuros años, porque además el juicio no solamente tiene todo el valor de haber empezado a cerrar toda una larga lucha por memoria, verdad y justicia, sino que además es un juicio único en el mundo. Entonces, además de toda esa trascendencia, sabíamos que íbamos a trabajar sobre algo que era único en el mundo, porque bueno, eso lo podrá contar Facundo mejor, pero creo que en ningún lugar del mundo el Estado se ha juzgado a sí mismo, o sea, siempre son cortes internacionales los que han juzgado a criminales de guerra, etc. Entonces, bueno, éramos eso, y eso era lo que más nos impulsó, y tratamos de dejar en la película eso. Cuando los chicos me hicieron la propuesta, yo inmediatamente acepté. Me parecía que era muy importante dejar registrado en una peli, en un documento, en un archivo, ese histórico día que iba a vivir nuestra provincia y nuestro país. El juicio tuvo, como dijo el Guille, trascendencia nacional y hasta internacional. Entonces, la idea de los chicos, de quienes realizaron la película, era dejar registrado ese día. Me parece que después, cuando uno se van a dar cuenta, la peli, en Córdoba me parece que todos supimos que ese día la ciudadanía cordobesa acompañó de manera increíble esa lectura de la sentencia. Entonces fue un día realmente histórico, y desde mi punto de vista yo no me sentí en ningún momento, digamos, como invadido. Me olvidé de que tenía una cámara, los chicos me pidieron eso, traté de olvidarte, hacer como si fuese un día normal. Obviamente que no era un día normal, ellos sabían eso. Por un lado, me siento bastante emocionada con la posibilidad de participar con este equipo, primero porque los considero personas que tienen un compromiso, cada uno en su rol. Y yo ser elegida personalmente no me siento como personalmente, sino que formo parte de un colectivo que son los muertos y desaparecidos, que hicimos alguna vez un pacto de lo que estábamos secuestrados, de que el que salga con vida cuente todo esto, ¿no? O sea, nunca me he movido de ese lugar, nunca lo tomé como algo personal. Nosotros celebramos primero que la película se estrene el 24 de marzo, en un 24 de marzo como el de este año, ¿no? Hay que pensar que lo empezamos a hacer a principios de 2016, y hace casi 2 años no imaginábamos o no esperábamos, pese a que había cierta desconfianza hacia lo que podía pasar con las fuerzas políticas que gobiernan el país, que empezaron a llover acechanzas sobre una política que pensábamos que estaba consolidada, que es la de los juicios como una política de Estado. Entonces, como comunicadores, como cineastas, como artistas, en el caso de los directores, lo que esperamos es dejar un registro y un testimonio para las generaciones que vienen, y sobre todo para, en el corto plazo, tratar de no solo consolidar los juicios, sino insistir para que a nivel judicial se avancen sobre otro tipo de responsabilidades que no han sido juzgadas todavía. De mis compañeros no soy una en mil, digamos. Somos un montón de jóvenes que sostenemos, acompañamos y bregamos por la memoria, la verdad y la justicia, y la película es un instrumento y una herramienta para seguir haciendo memoria. Nuestros más antiguos nos enseñaron que la celebración de la memoria es también una celebración del mañana. Ellos nos dijeron que la memoria no es un voltear la cara y el corazón al pasado, no es un recuerdo estéril que habla risas o lágrimas. La memoria, nos dijeron, es una de las 7 guías que el corazón humano tiene para andar sus pasos. Las otras 6 son la verdad, la vergüenza, la consecuencia, la honestidad, el respeto a uno mismo y al otro, y el amor. Por eso, dicen, la memoria apunta siempre al mañana, y esa paradoja es la que permite que en ese mañana no se repitan las pesadillas y que las alegrías, que también las hay en el inventario de la memoria colectiva, sean nuevas. La memoria es, sobre todo, dicen nuestros más primeros, una poderosa vacuna contra la muerte y alimento indispensable para la vida.
Por eso, quien cuida y guarda la memoria, guarda y cuida la vida. Y quien no tiene memoria, está muerto. El techo. Micros. Yo tengo tantos hermanos que no lo puedo contar. Nacen desatando vendas, destapando su idea.